¿Has escuchado alguna vez la palabra triglicéridos? Suena rara, incluso un poco intimidante, ¿verdad? Pues no es otra cosa que un tipo de grasa que circula en nuestra sangre. Imagina diminutas gotitas de aceite flotando por tus venas. Aunque parezcan inofensivas, esas gotitas son silenciosas pero peligrosas. Son uno de los principales factores que influyen en la salud de tu corazón y vasos sanguíneos. Hoy vamos a descubrir qué son realmente los triglicéridos, por qué afectan a nuestra salud, qué malos hábitos pueden dispararlos y, lo más sorprendente, la ciencia ha identificado un alimento capaz de reducirlos de manera natural. Sí, los investigadores lo llaman su enemigo natural. Con solo incluir este alimento una vez al día, evitar que los triglicéridos se disparen puede ser más sencillo que subir una montaña. Mantener las arterias limpias y sin obstrucciones podría ser la clave para llegar a los 100 años y esquivar a los temidos tres máximos: el infarto, el derrame cerebral y otros problemas cardiovasculares. Así que acompáñame, porque lo primero que debemos hacer es conocer a fondo a este hermano pequeño de la grasa, que se esconde en la sangre: los triglicéridos. En pocas palabras, son la grasa de la sangre que se forma cuando comemos más de lo que nuestro cuerpo realmente necesita. Las calorías sobrantes se transforman en triglicéridos dentro del hígado y ahí empieza todo. Los triglicéridos no son enemigos en sí mismos. Cuando se almacenan en las células grasas, funcionan como una reserva de energía. Es decir, cuando sentimos hambre o necesitamos un impulso extra, el cuerpo libera esos triglicéridos para alimentar a los músculos y órganos. Podríamos decir que son como un depósito bancario de energía. Nos aseguran no quedarnos sin fuerzas en momentos de necesidad. En ese sentido, los triglicéridos cumplen una función positiva y natural. El problema surge cuando hay un exceso. Imagina que esas diminutas gotitas de grasa se acumulan demasiado en la sangre. Lo que debería fluir con suavidad por las arterias se espesa y circula lentamente, como si una tubería estuviera llena de aceite. Con el tiempo, ese exceso favorece la formación de placas en las paredes de los vasos sanguíneos, lo que conocemos como aterosclerosis. El resultado: arterias cada vez más estrechas y obstruidas, aumentando el riesgo de infartos y accidentes cerebrovasculares, sobre todo cuando los triglicéridos alcanzan niveles peligrosamente altos. Los triglicéridos, cuando se disparan demasiado, no solo afectan al corazón y las arterias, también pueden provocar pancreatitis aguda. Y ojo, eso es una emergencia médica muy peligrosa. Por eso, mantenerlos en un nivel adecuado es beneficioso. El problema comienza cuando los valores superan lo normal. En adultos sanos, lo ideal es que estén por debajo de 150 miligramos por decilitro. Si pasan de 200 miligramos por decilitro, ya se considera un nivel alto. Y cuando sobrepasan los 500 miligramos por decilitro, la situación se vuelve crítica. En ese punto, el riesgo de complicaciones graves, como la pancreatitis, se dispara. Además, los triglicéridos altos rara vez vienen solos. Suelen ir acompañados de un aumento del colesterol malo, una caída del colesterol bueno y un desajuste general en las grasas de la sangre. Los estudios son claros: quienes tienen triglicéridos elevados también tienen más probabilidades de sufrir enfermedad coronaria o infarto. Y eso no es todo. Muchas veces aparecen de la mano de otros problemas: hipertensión y diabetes. Este combo es conocido como los tres máximos. Y cuando se entra en ese estado, el cuerpo entero empieza a resentirse: el corazón, los riñones e incluso el cerebro, aumentando el riesgo de demencia. Por eso es tan importante mantener los triglicéridos bajo control. Hacerse análisis de sangre de forma regular puede marcar la diferencia, porque aunque creas que este problema está lejos de ti, la realidad es que puede estar mucho más cerca de lo que piensas. Te cuento un caso cercano. Mi vecino, el tío Sang, siempre fue amante del pescado grande, la carne grasosa y casi nunca hacía ejercicio. En su último chequeo médico, los resultados revelaron que sus triglicéridos triplicaban el límite normal. El doctor lo alertó seriamente: si no cambias tus hábitos,
tus arterias se bloquearán en cualquier momento. El susto fue tan grande que el tío Sang reaccionó. Desde entonces, dejó el té con leche y el pollo frito, añadió más verduras hervidas a su dieta y hasta reemplazó el arroz blanco por arroz integral. Un cambio total de estilo de vida, todo para darle una oportunidad a su salud. La perseverancia siempre da resultados. Un buen ejemplo es alguien que decidió caminar a paso rápido media hora cada noche. 3 meses después, en un nuevo examen de sangre, los triglicéridos que estaban en niveles peligrosos habían vuelto a la normalidad. El médico lo felicitó con una frase memorable: un hijo pródigo que regresa vale más que el oro. Esto demuestra que cambiar los hábitos de vida sí funciona. Ahora bien, si los triglicéridos altos son tan peligrosos, la pregunta es, ¿por qué suben tanto? Mucha gente cree que el problema está solo en comer grasa y que únicamente las personas con sobrepeso los padecen. La verdad es que no. También las personas delgadas pueden tener triglicéridos altos. El aumento de estas grasas en la sangre tiene que ver con varios aspectos de nuestra rutina diaria. Veamos a los principales responsables. 1. El exceso de azúcar y carbohidratos refinados. Más que la grasa, los azúcares y almidones procesados, como arroz blanco, pan, harinas, pasteles y bebidas azucaradas, hacen que los triglicéridos se disparen. El azúcar que el cuerpo no usa de inmediato se convierte en triglicéridos y se almacena en la sangre. Especial atención al jarabe de maíz, con alto contenido de fructosa, y a las bebidas azucaradas, que elevan los niveles todavía más. En otras palabras, si eres amante del té con leche, postres y refrescos, puede que tu sangre se esté convirtiendo en una especie de agua dulce aceitosa sin que lo notes. 2. Las grasas poco saludables. El consumo frecuente de frituras, carnes grasosas, alimentos con crema, grasas saturadas o trans sobrecarga el hígado y lo obliga a producir más triglicéridos y colesterol malo. El resultado, un aumento general de los lípidos en la sangre. Así que si disfrutas demasiado de comidas muy grasosas y con sabores intensos, no olvides revisar tus análisis de lípidos. Tercero, el alcohol. Beber en exceso también dispara los triglicéridos. ¿Por qué? Porque el hígado se enfoca en metabolizar el alcohol y termina produciendo aún más triglicéridos. Además, las bebidas alcohólicas son altas en calorías y si incluyen azúcar, el efecto es peor. En quienes beben con frecuencia, el riesgo de tener triglicéridos elevados es casi seguro. En otras palabras, puede que termines con más grasa en la sangre que alcohol en tu copa. El exceso de triglicéridos no solo daña el corazón, también aumenta el riesgo de hígado graso y pancreatitis. No es casualidad que quienes consumen alcohol con frecuencia desarrollen la famosa barriga cervecera. Esa barriga no es más que grasa acumulada. Pero el problema no es solo el alcohol. La falta de ejercicio y el exceso de calorías también juegan un papel clave. Muchas personas pasan horas sentadas en la oficina, apenas se mueven y comen más de lo que gastan. El resultado, el cuerpo transforma esas calorías sobrantes en triglicéridos y los almacena como grasa. Aunque tú estés inactivo, los triglicéridos no descansan, trabajan sin parar almacenando más y más grasa. Con el tiempo, esto se traduce en sobrepeso, obesidad y un aumento tanto de triglicéridos como de colesterol en la sangre. Algunos lo dicen en broma: si solo me acuesto y no me muevo, la grasa crecerá sola. Y es totalmente cierto. Cuanto más tiempo pases pegado al sofá, más feliz estará tu cuerpo acumulando triglicéridos. El exceso de peso, en especial la obesidad abdominal, es un claro indicador. Esa barriga prominente es señal de demasiada grasa visceral, y el hígado, al estar sobrecargado, termina produciendo más triglicéridos. Quienes tienen esta condición suelen padecer al mismo tiempo presión arterial alta, azúcar elevada y lípidos altos en sangre. Este conjunto de problemas recibe el nombre de síndrome metabólico o los 3 máximos. Y ojo, no te dejes engañar por la apariencia simpática de alguien con sobrepeso. Tus vasos sanguíneos pueden estar rodeados de grasa peligrosa desde hace años.
Además, no todo depende del estilo de vida. Los factores genéticos también cuentan. Hay personas con predisposición hereditaria a tener triglicéridos altos, incluso si son jóvenes y su dieta es normal. Lo mismo ocurre con quienes padecen diabetes. Las alteraciones en el metabolismo de la insulina facilitan la acumulación de triglicéridos, y a esto se suman ciertos medicamentos, como los esteroides, o enfermedades que afectan el metabolismo de las grasas. Por eso, si tus triglicéridos siguen elevados a pesar de cuidar tu dieta, puede deberse a la genética o a un problema de salud. En esos casos, lo más importante es buscar orientación médica. En conclusión, aunque existan factores hereditarios o médicos, el principal culpable de los triglicéridos altos sigue siendo nuestro estilo de vida. Si comes demasiado, te mueves poco, amas los dulces, la comida grasosa y el alcohol, mantener los triglicéridos bajos es casi imposible. La buena noticia es que con algunos cambios sencillos como llevar una dieta ligera y equilibrada y hacer ejercicio con regularidad, los triglicéridos suelen mantenerse bajo control. Ahora bien, surge la gran pregunta. ¿Existe algún método extra para reducirlos de manera efectiva? La ciencia dice que sí. Investigadores descubrieron lo que llaman el enemigo natural de los triglicéridos. Y lo sorprendente es que no se trata de un medicamento, sino de un ingrediente muy común, el almidón resistente. Quizás el nombre no te resulte familiar, pero este tipo de almidón está presente en alimentos que probablemente ya consumes: arroz integral, avena, batatas, maíz, frijoles e incluso en los plátanos que aún no están del todo maduros. ¿Y qué tiene de especial? A diferencia del arroz blanco o la harina refinada, que se descomponen rápido en glucosa y elevan el azúcar en sangre, el almidón resistente es mucho más fuerte. No se digiere en el intestino delgado, sino que llega intacto al intestino grueso, donde funciona de manera similar a la fibra dietética. Un detalle curioso: cuando dejas enfriar alimentos como el arroz o las papas después de cocinarlos, el contenido de almidón resistente aumenta. De ahí que algunos bromeen diciendo que el arroz recalentado es más saludable. No se trata de recomendar sobras, sino de entender que este pequeño truco aporta más almidón resistente y con ello ayuda a controlar los lípidos en sangre. Sus beneficios principales: primero, no eleva el azúcar ni la insulina, lo que evita que ese exceso de glucosa termine transformándose en grasa. Segundo, cuando llega al intestino grueso, las bacterias buenas lo fermentan y lo transforman en compuestos muy beneficiosos para la salud. Cuando el almidón resistente llega al intestino grueso, produce algo increíble: ácidos grasos de cadena corta, sustancias que mejoran la sensibilidad a la insulina y reducen la producción de triglicéridos en el hígado. En palabras simples, es como si el almidón resistente fuera la némesis natural de los triglicéridos. Hace que tu cuerpo no pueda fabricarlos en exceso y poco a poco sus niveles en sangre bajan. Las investigaciones científicas lo confirman. En varios experimentos, personas que reemplazaron sus alimentos refinados por granos integrales ricos en almidón resistente y mantuvieron este cambio durante unos meses, vieron caer sus triglicéridos hasta en un 40%. Sí, leíste bien, 40%, una reducción similar a la que logran algunos medicamentos en pacientes con triglicéridos muy altos, pero con una diferencia fundamental: este método es 100% natural, no requiere fármacos, no tiene efectos secundarios y además aporta fibra dietética beneficiosa para la salud intestinal. Un verdadero 2 en 1. Los resultados sorprendieron incluso a los científicos. Muchos participantes del estudio redujeron drásticamente sus triglicéridos y algunos pasaron de niveles peligrosos a valores completamente normales. Un caso concreto fue el de un hombre con triglicéridos extremadamente altos. Durante varios meses dejó de lado el arroz blanco y la harina refinada, y los sustituyó por arroz integral y frijoles. El resultado: sus triglicéridos se redujeron casi a la mitad. Su médico estaba asombrado. Imagina la diferencia. Antes, un tazón de arroz blanco diario elevaba sus triglicéridos, pero al cambiarlo por un plato de avena o arroz integral, siguió comiendo la misma cantidad
con la misma saciedad, y sin embargo sus niveles de grasa en sangre comenzaron a descender. Por eso se dice que el almidón resistente es el verdadero enemigo de los triglicéridos. Y lo mejor de todo es que incorporarlo a la dieta diaria es muy sencillo. Basta con sustituir al menos una vez al día un alimento refinado por uno rico en almidón resistente. Por ejemplo, en el desayuno un tazón de avena con leche o bebida de soya. Si prefieres algo fresco, mezcla avena cruda con yogur y tendrás una deliciosa avena fría. La avena sin azúcar es rica en almidón resistente y fibra soluble, nutritiva, saciante, llena de energía y además ayuda a reducir la grasa. Un hábito tan pequeño puede marcar una gran diferencia en tu salud. ¿Quieres mejorar tu alimentación y al mismo tiempo cuidar tu salud? Es más sencillo de lo que crees. Se trata de matar dos liebres al mismo tiempo. En lugar de consumir siempre arroz blanco o fideos refinados, comienza a reemplazarlos poco a poco por arroz integral, arroz morado o pan integral. Incluso puedes mezclar mitad arroz blanco y mitad integral para que tu paladar se acostumbre gradualmente. Otra opción es variar con cereales integrales como el maíz, el mijo o las semillas de coix. Y si quieres un toque diferente, sustituye parte del almidón refinado por batata, taro o ñame. Estos alimentos son ricos en fibra y almidón resistente, lo que significa que liberan energía lentamente, generan saciedad y no alteran los lípidos en sangre. Pero no solo los cereales ayudan. Los frijoles también son grandes aliados. Frijoles rojos, mungo, lentejas o garbanzos. Todos aportan proteínas vegetales y almidón resistente. Puedes añadirlos al arroz, preparar sopas, mezclarlos en ensaladas o simplemente incluirlos como guarnición. Comer frijoles todos los días contribuye a reducir la grasa, aporta minerales y fortalece el corazón. Ahora, si hablamos de snacks, cambia las galletas o frituras por un plátano, mejor si está ligeramente verde. Su alto contenido de almidón resistente lo convierte en un refrigerio natural que ayuda a reducir grasas. Eso sí, recuerda que los plátanos también contienen azúcar, por lo que con uno al día es suficiente. Y si piensas que este tipo de alimentación es complicada, en realidad no lo es. Mira este ejemplo de un día completo. Desayuna un tazón de avena con leche y un huevo cocido. En el almuerzo, elige arroz integral con pescado al vapor y verduras blanqueadas. Para la cena, una sopa ligera de tofu con algas y acompaña con medio maíz o una batata. Después de comer, da un paseo. Y antes de dormir, puedes tomar un vaso de leche de soja sin azúcar. Una rutina así es nutritiva, deliciosa y lo mejor. Mantiene a raya los triglicéridos. Y no olvidemos un aliado extra: los alimentos ricos en omega 3. Peces de aguas profundas como el salmón, la caballa, la paparda o las sardinas son verdaderos protectores del corazón. Sus ácidos grasos poliinsaturados reducen la producción de triglicéridos en el hígado, tienen efecto antiinflamatorio y aumentan el colesterol bueno. En conclusión, con pequeños cambios en tu dieta, cereales integrales, frijoles, snacks saludables y más omega 3, puedes cuidar tu salud, controlar los triglicéridos y sentirte lleno de energía. ¿Quieres cuidar tu corazón y mantener tus vasos sanguíneos limpios? Empieza por el pescado. Lo ideal es consumirlo al menos 2 o 3 veces por semana, en una porción que no supere el tamaño de tu mano. Los japoneses lo hacen a diario, y no es casualidad que tengan tasas mucho más bajas de enfermedades cardiovasculares. Y si no te gusta el pescado, una cápsula de aceite de pescado al día puede servir como apoyo. Pero recuerda, no es un medicamento, solo un suplemento. En casos de hiperlipidemia severa, los fármacos siguen siendo necesarios. Ahora pasemos a las verduras. La mitad de tu plato debería estar compuesto por ellas, especialmente las más ricas en fibra: brócoli, zanahorias, repollo, espinaca, entre otras. ¿Por qué? Porque ayudan a reducir la absorción de grasas y azúcares en los intestinos, controlando así los lípidos después de cada comida.
Y no olvides los hongos, las algas y las setas, bajos en calorías, altos en fibra y apodados los limpiadores naturales de los vasos sanguíneos. Con razón, nuestras madres insistían tanto en que comiéramos más verduras, pero no todos son vegetales. Los frutos secos también son grandes aliados. Almendras, nueces o anacardos aportan grasas saludables y fibra que ayudan a reducir triglicéridos y colesterol. Eso sí, con moderación. Un puñado pequeño al día es suficiente. Comer una bolsa entera, en cambio, se traduce en un exceso de calorías. Otro punto clave: limita el azúcar y el alcohol. Sí, parece repetitivo, pero es esencial. Las bebidas azucaradas, los postres y los snacks ultraprocesados como galletas o papas fritas no hacen más que dañar tu metabolismo. Y el alcohol, en especial cócteles y cervezas, actúa como pan líquido, puro exceso calórico que se acumula en tus arterias. Finalmente, combina estos hábitos con ejercicio regular y mantén un peso saludable. Incluye al menos una comida al día con almidón resistente, como arroz integral, batata o maíz, y verás cómo potencia los resultados. Cuidar tu corazón no es complicado, solo requiere constancia. Un plato equilibrado, actividad física y moderación son la verdadera receta para mantener tus triglicéridos bajo control. ¿Sabías que mantener tus triglicéridos bajo control no requiere cambios extremos, sino constancia en hábitos simples? Uno de los pilares es el ejercicio. Dedicar al menos 30 minutos al día a una caminata rápida, un trote ligero, montar bicicleta o incluso nadar el fin de semana puede marcar la diferencia. La actividad física no solo quema calorías extra, también favorece la circulación, eleva el colesterol bueno y reduce los triglicéridos. Quienes se mantienen activos suelen tener gotitas de grasa mucho más estables en la sangre. Pero no se trata solo de moverse. El peso y la cintura también importan. En los hombres no debería superar los 90 centímetros y en las mujeres los 80 centímetros. Una cintura más reducida significa menos presión sobre los vasos sanguíneos. Ahora bien, si tus triglicéridos están peligrosamente altos, recuerda algo clave: los buenos hábitos ayudan, pero no reemplazan a los medicamentos. Si tu médico indica un tratamiento, síguelo al pie de la letra. Tomar las medicinas no es una señal de debilidad, sino de inteligencia. Reduces el riesgo de complicaciones graves. Además, hay trucos sencillos que suman mucho. Por ejemplo, empieza tu comida con verduras antes que con el arroz. Esto evita picos de azúcar en la sangre y, a la larga, disminuye la producción de triglicéridos. Otra recomendación es levantarte y caminar un poco después de comer, en lugar de sentarte o acostarte. Aunque parezcan acciones pequeñas, con el tiempo contribuyen al control de los lípidos. En conclusión, mantener tus vasos sanguíneos limpios y fuertes depende de elecciones cotidianas. Prefiere arroz integral y avena sobre los refinados. Aumenta el consumo de verduras y pescados de aguas profundas. Disminuye el azúcar y el alcohol. Haz ejercicio regularmente y cuida tu peso. Piensa en esto: dentro de unos años, con el cabello ya canoso, llegas a un chequeo médico y el doctor se sorprende al decirte: tus vasos sanguíneos están tan limpios como los de un joven. Imagina esto: tus vasos sanguíneos completamente limpios, sin rastro de bloqueo. No es un mito, es posible. La clave está en empezar a cuidar el cuerpo desde ahora. Si logras mantener tus triglicéridos en niveles normales, también estarás alejando a tres enemigos silenciosos: el colesterol alto, la hipertensión y la glucosa elevada. Y con ellos, infartos de miocardio o cerebrales difícilmente se atreverán a tocar tu puerta. Cuando ese momento llegue, vivir una vida larga será la consecuencia natural. No es casualidad que exista un viejo dicho: las enfermedades entran por la boca. Nada más cierto cuando hablamos de la salud de la sangre. Comer de manera adecuada puede ser más poderoso que cualquier medicamento. El secreto está en dos acciones simples: controlar lo que entra por tu boca y mover tus piernas con regularidad. Así,
mantener los triglicéridos bajo control deja de ser un reto imposible. Con pequeños avances cada día darás grandes pasos hacia la salud y la longevidad. Al final, el deseo es claro, que todos podamos tener arterias limpias, libres de obstrucciones y que disfrutemos de una vida larga, sana, incluso llegando a los 100 años sin miedo a los 3 máximos, ni a los infartos.